Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta noche y esta es la última enseñanza de esta serie del capítulo 16 de la carta a los Romanos, y esperamos en Dios que nos pueda rendir el tiempo para llegar al final esta noche. Para los que están anotando, tiene como título esta enseñanza: Nuestra devoción a Dios. Nuestra devoción a Dios. Romanos capítulo 16, mantenga su Biblia abierta ahí. Vamos a estar yendo a algunos otros pasajes y venir. Así que les ruego poner una señal en Romanos para que no se pierda y pueda ser más fácil regresar a Romanos cuando vayamos a otras citas bíblicas. Bien. El título de esta enseñanza es tomada del capítulo 15, lo que es la parte de la teoría. Y en el capítulo 16 vamos a ver la práctica de la devoción del mismo Pablo y de otros hermanos, tanto hombres como mujeres, que se entregaron por la causa de Cristo. Devoción que también somos llamados a tener nosotros. Ellos lo hicieron de distintas maneras, y acá podemos ver la diversidad de los dones puestos en práctica en las iglesias de los gentiles. La palabra de devoción significa amor intenso hacia una deidad, en este caso hacia Dios. Prontitud con que se está dispuesto a dar culto, adoración, honor a Dios, en la relación entre Dios y yo, y hacer su santa voluntad. Y el apóstol muestra humildad nombrando a muchas personas, reconociendo en ellas el trabajo que hacen para Cristo y para su causa también. De manera que él no se lleva todo el crédito, sino que comparte el honor con sus colaboradores. Recordemos para nuestra congregación que igualmente el pastor, los líderes, no podemos hacer nada por sí mismos, por nosotros solos. Necesitamos la ayuda de todos. Y cuando las cosas vayan saliendo, hay que reconocer y recomendar a las personas que trabajan en la obra del Señor. No es argolla, hermanos, como algunos pudieran pensar. Yo no sé en otros lugares cómo funcionará, pero puedo dar fe y estoy seguro que aquí nos cuidamos de eso. Lo que pasa es que para servir se debe estar comprometido, tener devoción, amor intenso por el trabajo para el Señor. Y los flojos no calzan acá. Los flojos y vagos o inconstantes no sirven porque tienen su corazón en otro lado. Entonces no se pueden tomar en cuenta. No porque no se quieran, no, sino porque no han entendido el compromiso que requiere trabajar para el Señor. Es entregarlo todo. Los que entienden esto, entonces son recomendados. Vamos a ver en el capítulo 16 de Romanos, versículo 1 y 2, la recomendación que hace Pablo. La recomendación que hace Pablo. Dice el versículo 1 de Romanos capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. A la carta de Romanos, Pablo le escribe en Corinto durante su tercer viaje misionero. Cencrea es un puerto principal de Corinto. Queda aproximadamente a 1165 kilómetros de Roma y hay que cruzar una parte en barco. Debido a esto, es una región próspera económicamente. Y la hermana Febe parece que es muy próspera en la parte económica. Y el apóstol Pablo nos dice: les recomiendo a esta hermana, ella es útil. Sé que ella puede ser ejemplo y digna de ser imitada, para que otras vean y copien su devoción. Febe es una gentil y significa brillante. Su nombre significa brillante, significa fuego, luz, resplandor, iluminar, alumbrar. Y Jesús nos llamó a nosotros a hacer luz en medio de las tinieblas. Ella es servidora de la iglesia. Nótese que no dice servidora en la iglesia, sino servidora de la iglesia. De modo que sirve a las personas más que a un edificio, a ambos, ya que lo que hace en las reuniones es para beneficio a los hermanos. No solo se ocupa de las necesidades del lugar donde se congregan y deja o se desinteresa de las personas. No, primero las personas, esa es la prioridad. Y al servir a las personas, pues obviamente
trabaja también en la casa o en el lugar donde se congreguen. Por esta ayuda que ella ofrece a los hermanos y al mismo Pablo, que creemos que ella económicamente estaba muy bien, dice el verso 2, el apóstol Pablo dice acerca de Febe, porque ella recordemos que está en Cencrea, en Corinto, y Pablo la carta se la está escribiendo a las personas que están en Roma, están lejos, más de 1000 kilómetros. Dice que la recibáis en el Señor, o sea, ella va para allá, ella va de acá hacia Roma. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. ¿A cuántos? A muchos, y a mí mismo. Pablo la recomienda porque definitivamente la conoce, y la conoce muy bien. Tanto confía en ella que muchos estudiosos señalan que el motivo por el cual el apóstol la envía de Cencrea en Corinto, a la iglesia que está en Roma, y cabe mencionar acá que la iglesia que está en Roma es la iglesia cristiana que está en Roma, no es otra iglesia. A Pablo le confía la carta que él está escribiendo y la envía con la hermana Febe. ¿A quiénes? A los romanos, para que ella lleve esa carta hasta ellos. Dice que la recibáis. ¿Se acuerdan la palabra recibir? Que es sobrecoger, amparar, cuidarla. Tal como Cristo nos cuidó, nos amparó, nos sobrecogió. Y dice, en el Señor. Esta frase en el Señor se repite varias veces en estos capítulos. En estos versículos. Del versículo 1 al 16 de ese capítulo de Romanos, menciona esa frase 9 veces. Ya sea en el Señor, en Cristo o en Cristo Jesús. Cualquiera de esas tres, la suma aparece 9 veces en esos 16 versículos. Y más de 160 veces en las cartas del apóstol Pablo. Estar en el Señor, estar en Cristo o estar en Cristo Jesús significa, entre otras cosas, estar unidos a Cristo Jesús por la fe. Es una frase que caracteriza al cristiano. Nuestra realidad es que estamos unidos a Él, ya aquí en la tierra y también allá en la eternidad. Nuestra vida está unida a la de Cristo por medio de la fe. Y esto lo hizo Dios cuando nosotros creímos. Recordemos que con Cristo fuimos crucificados y con Él fuimos resucitados. Ya nosotros no tenemos pecados porque estos fueron pagados, perdonados, lavados. Nosotros fuimos justificados y santificados por Cristo. Si ya pasaste por todo eso, estás en Cristo y yo también. Esta frase encierra muchísimo, tanto que lo que Dios tiene para su Hijo Jesucristo lo tiene también para nosotros, porque estamos en Cristo. En significa adentro. Recordemos que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero por ahora no vamos a quedarnos en tanto detalle en esta frase y vamos a continuar. Dice que la recibáis en Cristo como es digno de los santos. Eso, como es digno de los santos, significa como es apropiado de los santos. ¿Y cómo es apropiado? Con amor, con gozo, como una hermana, como si fuera para el mismo Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ayúdenla en lo que necesite, no le nieguen nada. La razón por la cual lo pido es porque ella ha hecho mucho por otros y también me ha ayudado a mí. En 1 Corintios 15:58, si usted me acompaña ahí en su Biblia, 1 Corintios 15:58, es la carta que sigue, después de Romanos, sigue 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Acá se repite la frase en el Señor y dice que nos mantengamos firmes y constantes creciendo siempre en la obra del Señor, porque sabemos que ese trabajo va a ser recompensado. Y también vemos acá una palabra que también la vamos a ver ahorita más adelante, que va a aparecer varias veces, es que dice amados. Así que hermanos míos amados, el apóstol Pablo ama
a los hermanos y nosotros debemos amarnos entre nosotros también con amor genuino, con amor real. Ok, esa es la recomendación. Otra cosa que vamos a ver son los saludos. Los saludos. Y Pablo en el capítulo 16, de los versículos 3 al 16, saluda a varias personas. Saluda a parejas de esposos, saluda a hermanos, saluda a hermanas, saluda a familias. Y vamos a entrar en el versículo número 3. Dice, saludad a Priscila. Priscila significa pequeña. Y a Aquila. Aquila significa águila. Esos nombres son en latín. Y dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Aquí está la frase, en Cristo Jesús. Son colaboradores cristianos que siguen la misma doctrina que yo les enseño, el mismo evangelio que yo predico. Y dice el verso 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar ahí significa dar la bienvenida, pero más que eso significa dar sus respetos y aceptar con gusto. Hermano, nosotros tenemos que respetarnos los unos a los otros, sin importar las diferencias que podamos tener, y aceptarnos con gusto, igual, sin importar las diferencias que podamos tener. Y dice, ellos son mis ayudadores, mis compañeros en Cristo Jesús. En Hechos 18, ahora devuélvase de Romanos al libro de los Hechos, nada más se devuelve uno, y ahí está Hechos, capítulo 18, vamos a leer los versículos 2 y 3. Esto sucedió después de que Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Ellos eran esposos. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, eran judíos. Dice, fue a ellos. Pablo fue a esta pareja. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Acá los vemos como Pablo se encuentra con ellos en un momento. Ahora, ahí mismo en el capítulo 18 de Hechos, en los versículos 18 y 19, leemos, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Navegó a dónde? A Siria. Y con él Priscila y Aquila se los llevó. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, ¿quién se rapó? Pablo. Cencrea, recordemos que es el puerto que está en Corinto, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. O sea, se los llevó a Cencrea, a Corinto, y después llegó a Éfeso. Y fue con ellos, y ellos iban con Pablo. Dice, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Ellos viajaban con Pablo. Ahí mismo, en el capítulo 18 de Hechos, nos adelantamos a los versículos 24 al 26, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Estos hermanos estaban trabajando en la obra. Realmente ellos estaban trabajando en la obra. Ahora nos adelantamos a 1 Corintios de nuevo, capítulo 16, 1 Corintios, capítulo 16 y versículo 19. 1 Corintios 16, 19. Está el apóstol Pablo escribiendo acá y dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Otra vez la frase, en el Señor.
Aquí lo que quiero rescatar es que Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Ellos tenían una iglesia en su casa. Ellos se congregaban en su casa, ponían su casa, prestaban su casa para reunirse, para congregarse. Y si usted me acompaña a 2 Timoteo, capítulo 4, verso 19. 2 Timoteo 4:19, esta muchacha o esta señora, Priscila, tenía un diminutivo, y acá lo vamos a ver. Dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Esta Prisca es un diminutivo de Priscila, significa pequeña. Era como decirle Peque o decirle Prisi, no sé, ¿verdad? No decirle el nombre completo. Entonces ya vimos cómo Priscila y Aquila, este matrimonio, no solamente colaboraban con Pablo, sino que estuvieron dispuestos a poner el cuello por Pablo. Eso significa que expusieron su vida por mí. Ellos, Priscila y Aquila, también recibieron a Pablo en su casa. Ellos hacían tiendas juntos, viajaban juntos, enseñaron juntos. Y esta pareja tenía una iglesia en su casa. Y el resto de las iglesias de los gentiles también están agradecidas con ellos. Esta pareja eran igual aquí y allá, daban buen testimonio en todo lado. Hermanos, nosotros también somos llamados a ser de una sola pieza en todo lugar y amarnos con hechos en donde quiera que vayamos y encontremos personas en necesidad, tal como lo hicieron las hermanas en la cárcel la semana pasada, por ejemplo, porque ya entendimos eso, que es con acciones, y algunos no pudimos ir por diferentes razones, pero nos iremos sumando poco a poco. Ahora, dice el versículo 5 del capítulo 16 de Romanos, avanzamos, dice, saludad también a la iglesia en su casa. Es la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El nombre Epeneto significa elogiado. Y otra vez le dice, amado mío. El amor con que Pablo escribe de sus hermanos llama la atención y es el amor que nos debemos de tener nosotros los unos a los otros. Cuando nos referimos nosotros entre nosotros mismos, amado mío, qué lindo, a quien amo incondicionalmente. Este hombre es el primer convertido en Acaya, es el primero en creer. Eso no fue fácil para Epeneto, por supuesto que no fue fácil, pero fue el primero que creyó. Dice el verso 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. El nombre María, vamos a ver, tengo que decirlo, hermanos. Aquí María después se va a dar cuenta, probablemente. El nombre María significa rebelde. Y dice que ella ha trabajado y mucho entre vosotros. Ustedes la han visto trabajar. Esto es lo que requiere la congregación, gente así, ¿sí o no? Pero antes era rebelde. Pero Dios puede cambiar a las personas de ser rebeldes a ser sumisas y sujetas. Eso es lo que podemos ver y rescatar del nombre de esta mujer. Verso 7 de Romanos 16 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico significa hombre de victoria. Junias es un cristiano. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. El nombre está en latín, es un gentil, ¿verdad? Y los demás que hemos visto son judíos. Pero estos no son parientes sanguíneos de Pablo, sino que son parientes de prisiones. Estos llegaron a conocer a Cristo antes que Pablo, igual que el otro hermano que había sido el primero en creer, Epeneto, en Acaya, como acabamos de ver. Romanos 16, verso 18, dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Otra vez, amado mío en el Señor. Ahí vemos las dos frases que venimos hablando, hermanos. Amado mío en el Señor. Así debemos de tratarnos nosotros en Cristo Jesús, acá en la iglesia, entre hermanos. El nombre Amplias significa agrandado. Este es un cristiano romano.
y dice que es amado mío. A pesar de que sea romano, Pablo lo ama. Pablo no lo menosprecia, a pesar de que su nombre es agrandado. En Proverbios 27:17, en la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice así: el hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Esto lo que significa es que nosotros, ¿cómo es que aprendemos a ser pacientes? En pruebas de paciencia. ¿Cómo aprendemos a amarnos? Relacionándonos. ¿Cómo aprendemos a tolerarnos? Tratándonos. Y a como yo tengo que tolerar a otros, también otros tienen que tolerarme a mí. Y ahí nos vamos nosotros en esa relación de amor que tenemos, porque somos hermanos y estamos en Cristo. Nos vamos tolerando ciertas cosas que son tolerables. Y no tenemos por qué hacer a un lado a un hermano o a una hermana por X o Y razón. Seguimos al verso 9, dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Estamos en Romanos 16:9. Urbano es un nombre en latín que significa de la ciudad. Este es un cristiano de la ciudad y es un hombre acomodado, es un citadino. Y Estaquis significa espiga de grano, como estando parado fuera del tallo, dice el diccionario. Este representa un creyente que ha crecido lo suficiente en la fe como para compartir el evangelio con otros. Si usted me acompaña a Marcos 4:28, el evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 28, leemos de la siguiente manera: dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ese mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente dice: la espiga produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Este es un hermano maduro. Este es un hermano que ya ha llegado a crecer lo suficiente como para compartir el evangelio de Jesucristo con otras personas. Y este es el punto que Dios quiere que nosotros lleguemos, que en el momento en que alcancemos la madurez, una de las características de un cristiano maduro es que comparte el evangelio con otras personas. Ahora, no espere hasta llegar a la madurez para compartir el evangelio con otras personas. Usted lo puede ir haciendo poco a poco, pero no me puede decir que es un cristiano maduro y nunca comparte el evangelio. Volvemos a Romanos 16, verso 10, dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Apeles es un nombre latín, es un cristiano llamado así, y significa aprobado. Y dice el pasaje: Apeles aprobado en Cristo. O sea, el que lo aprobó fue Cristo. Fue aceptable después de resistir la prueba. Eso es lo que significa la palabra aprobado. Aceptable después de resistir la prueba. También significa alguien que es considerado por tener una buena reputación o un buen testimonio. Hermanos, entonces, cuando usted y yo estemos en diversas pruebas, demos gracias a Dios porque estamos siendo probados para llegar a la madurez, para llegar a la aprobación que da Dios. Continuamos en Romanos capítulo 16, verso 11. Dice: saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otra vez acá la frase, en el Señor. Herodión significa héroe, heroico. Y este es un pariente sanguíneo de Pablo. Es un judío. Y la iglesia necesita héroes en la fe. Narciso, por su parte, es el nombre de una flor
y es una flor como un narcótico. Esta planta, vamos a ver, esta planta produce diversos alcaloides que proporcionan cierta protección a la planta, pero pueden ser venenosos si se ingieren accidentalmente. Esta propiedad se ha explotado con fines medicinales en la medicina tradicional y ha dado lugar a la producción de galantamina en el tratamiento de la demencia de Alzheimer. Tiene un olor penetrante y la relacionan con una planta embriagadora. Una persona narcisista es una persona presumida y vanidosa, que envuelve a los demás, pero también puede curar. Este narciso probablemente era así, pero ahora que está en el Señor, él pasa de ser una persona, digámoslo, venenosa, a ser una persona que puede curar. Las características de su nombre ahora las usa para el bien y ya no para el mal. Verso 12 del capítulo 16, continuamos, dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Otra vez la frase en el Señor. Y dice que trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, aquí otra vez a la amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Vemos cómo Pablo repite y es insistente en esas palabras: en el Señor, en Cristo. Amados, y nosotros debemos de ser así, estar trabajando en Cristo, en el Señor, y amarnos entre nosotros los unos a los otros, aunque seamos algunas veces difíciles de relacionarnos, haya dificultades, porque no todos somos iguales, pero el amor debe prevalecer sobre todas las cosas, y tolerarnos, soportarnos, aguantarnos los unos a los otros por el amor que le tenemos a Cristo. Recordemos que estamos trabajando para Él. Los nombres de Trifena y Trifosa son hermanas y tienen un nombre muy similar. Ambas tienen la misma raíz y significan lujo, lujoso. Ambas trabajan para el Señor. Y de todo hay en la viña del Señor. Al tener ellas ese nombre de lujo, parece que son personas acomodadas, adineradas en Cristo, pero igual trabajan para el Señor, igual que los otros, que quizás no tienen tanto. Y dice a la amada Pérsida. Pérsida significa persa, la cual es amada por Pablo y ha trabajado mucho en el Señor. Ahora, Pablo hace hincapié en que estos hermanos son amados por él porque trabajan para el Señor, porque han trabajado mucho en el Señor. Entonces nosotros, hermanos, en tanto trabajemos para el Señor, en el Señor, nosotros es más fácil que nos amemos los unos a los otros. Continuamos, versículo 13 de Romanos 16, dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Si usted tiene un momento ahí para acompañarme a Marcos 15, 21, Marcos 15, 21, vamos a ver qué nos dice este pasaje de Marcos 15, 21. Dice: y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Este hombre fue el que le ayudó a llevar la cruz a Jesús. Dice que venía del campo. Por lo tanto, era un hombre que probablemente trabajaba en el campo. Y dice que tenía dos hijos. Uno era Alejandro y el otro era Rufo. Entonces, este Rufo era hijo de Alejandro, era hermano de Alejandro e hijo de este hombre, Simón de Cirene. Y su nombre significa pelirrojo. Pelirrojo significa Rufo. Significa rojo o pelirrojo. Y fue seleccionado por Dios. Fue seleccionado por Dios su padre y fue seleccionado por Dios él también. Y eran personas humildes porque su padre trabajaba en el campo. Y dice que salude a su madre y mía. Qué lindo que Pablo vea a la señora como su madre, ¿cierto? Es hermoso ver que el apóstol Pablo ve a la mamá de él como su madre.
Esto es hermoso, el cariño y el amor que se le tiene a una madre. Y le tiene la confianza de decir, madre mía. Debe haber confianza y cariño para reconocer a las hermanas mayores como madre mía. Quiero decirles que yo tengo varias mamás acá. Con 2 de ellas he hablado del tema. Les he dicho que las quiero y las aprecio y las amo como una madre. Y también les he pedido y ellas me han adoptado como hijo. Eso es hermoso, hermanos. Yo sé que ellas saben a quién me refiero. Verso 14 del versículo 16 de Romanos dice, saludad a Asíncrito. Aquí Pablo está saludando a una familia. Esos que está saludando Pablo acá son una familia. Y esta familia son varios hermanos y uno de ellos se llama Asíncrito. ¿Qué significa incomparable? También dice que saludemos a Flegonte, que significa ardiente, a Hermas, que significa mensajero de las deidades, o Mercurio, a Patrobas, padre de vida, y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Hermes y Hermas significa lo mismo, son nombres que vienen de la misma raíz, mensajeros de las deidades. Estos los saludan en grupo porque son una familia. Estos son hombres que por los nombres podemos deducir que eran hombres sobresalientes en la iglesia. Y Dios necesita y quiere, más que necesita, es que Dios quiere hombres con estas características, que sobresalgamos en la iglesia, hermanos, y que hagamos nuestro trabajo como hombres. Las hermanas, por lo general, están trabajando y ellas, lo hacen y con mucho gusto, con mucho gozo, pero también necesitamos hombres que trabajen en la obra del Señor. Amén. Por otro lado, el versículo 15 de Romanos 16 dice, saludad a Filólogo. Saludad a Filólogo. Este nombre Filólogo significa el que ama las palabras, el argumentador, el educado. Hay hombres que son así, también mujeres. Y también dice a Julia. También dice a Julia. Este es un nombre femenino. El nombre femenino derivado de un centurión romano, Julio, ¿verdad? Y a esta hermana también la saluda. Dice a Nereo. El nombre Nereo significa mojado, pero no es un mojado que pasó de la frontera de México a los Estados Unidos, ¿verdad? Sin documentos, sino es mojado porque es con la connotación de que fluye, mojado como agua que fluye, ¿verdad? Que fluye suavemente y de una manera muy natural. Dice, y a su hermana, que salude a Nereo y a su hermana. Dice, a Olimpas. Olimpas significa descendido del cielo. Y a todos los santos que están con ellos. Hermanos, hasta acá hemos visto nosotros cómo el apóstol Pablo saluda a diferentes hermanos, hombres, mujeres, gentiles, romanos, griegos, de diferentes lugares, de diferentes oficios. Y dice que el verso 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hay una gran variedad en la iglesia del Señor, en esa iglesia que está en Roma. Y todos son hermanos salvados por Cristo y tienen una sola meta. ¿Cuál? Llevar el evangelio a otros que no conocen aún el evangelio de Jesucristo. Pablo dice que se saluden con ósculo santo. Es un beso santo. Que se besen, pero sin intereses deshonestos. Esto debe ser de mucho cuidado. Y no debemos andar besando a todos o a todas sin discernir, o sea, sin distinguir o sin diferenciar. Hay ciertas actitudes de diferentes personas o de alguien. Recordemos que en la iglesia crece trigo y crece cizaña al mismo tiempo. Ahora, señora madre, usted que tiene hijas jóvenes,
Miren muy bien cómo los hombres se acercan a ellas. Y nosotros los hombres, el hombre debe discernir bien cómo se acercan las mujeres a nosotros los hombres. Recordemos, una vez más, lo repito, que acá crece trigo y cizaña. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, un hombre no vaya a visitar él solo a una hermana. Viceversa, una hermana no vaya a visitar a un hermano que vive solo, estando solos ellos dos. Recordemos que la tentación puede ser muy grande y que el enemigo es muy astuto. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que nos demos besos de amor genuino, y no como Judas tampoco, besos traicioneros. Y finalmente el verso dice que todas las iglesias de Cristo os saludan. La iglesia, recordemos, es de Cristo, no es del pastor. La iglesia no es mía y tampoco es suya, tampoco es de una familia. Somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. No es del pastor, ¿por qué? Porque él no manda antojadizamente. En Hebreos, si usted me acompaña, a la carta a los Hebreos, dice la carta a los Hebreos, Hebreos está ya antitos de Santiago, capítulo 13, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primero, los pastores deben hablar la palabra de Dios. Luego nosotros debemos de considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cómo se conducen, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que imitar la fe de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. Ahora, si es un pastor que anda diciendo y haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, no hay ninguna fe que imitar ahí. ¿Por qué? Porque la conducta de él ha dado un resultado malo. Y en ese mismo capítulo 13, pero el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores. Estoy en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores tienen que dar cuenta de nosotros. Nosotros tenemos que sujetarnos a ellos en tanto ellos estén sujetos a Cristo y no anden diciendo ahí cosas como: no toquéis al ungido de Jehová. Por lo tanto, ellos pueden hacer lo que quieran, lo que les dé la gana, y nosotros no podemos hacer nada. No, eso no es lo que significa esa frase de no toquéis al ungido de Jehová. Nosotros podemos llamarlos a ellos a cuentas si están dando un mal testimonio o están haciendo cosas, y si no nos atienden, salgo de ahí definitivamente. Ahora, la iglesia no es mía. Hay personas que dicen: si no hacen lo que yo digo o lo que yo quiero, me voy. No tengo que irme. ¿Qué es lo que necesito? En vez de irme, lo que necesito es aprender. Ahora, tampoco es suya. Igual, si no hacen lo que usted dice o lo que usted quiere, tampoco tiene que irse. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aprender. Aquí cabe destacar, hermanos, que algunas personas cometen un error, que es decirle a alguien que no acepta una corrección: ahí está la puerta, invitándolo a que se vaya. Y mucho menos decirlo desde el púlpito. Recordemos que las ovejas son de Dios, no las podemos echar nosotros. No, hermanos. Pero hay otros que Pablo no menciona en el saludo, porque la iglesia de Roma no eran estas personas que está mencionando Pablo ahí. No las he contado, pero pudieran ser tal vez unas 25, 30 personas, a lo mucho. Pero esa iglesia tenía más gente. Y hay algunos que Pablo no menciona, ¿cierto? Pablo menciona a los que él sabe por el testimonio, el trabajo y la entrega, la devoción con que trabajan para el Señor. Pero
aquí el apóstol Pablo hace, y pasamos al otro punto, que es la advertencia contra los que causan división. Advertencia contra los que causan división. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 16, los versos del 17 al 20. Y dice el apóstol Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que nos fijemos muy bien y que nos apartemos de ellos. Si usted me acompaña ahí a la primera carta de Corintios 1:10, dice, vamos a leer algunos versículos de primera de Corintios. El primero está en primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo nos llama a estar unidos, a que no haya divisiones. Bueno, nuestro pastor también nos llama a eso, y lo ha hecho muchas veces. Y yo hoy lo recalco también: nosotros debemos de unirnos, no dividirnos, jamás debemos dividirnos. Ahí en esa misma carta a los Corintios, adelántese hasta el capítulo 11, y vamos a ver los versículos 18 y 19. El apóstol Pablo dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. ¿Por qué lo creía? Porque Pablo conocía la iglesia que estaba en Corinto. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Claro, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario, hermanos, que haya ese tipo de cosas para ver quiénes son los que son aprobados y cuáles no, ¿verdad? Y se adelanta al capítulo 12 de Primera de Corintios, el capítulo que sigue, en los versos 20 y 21. Primera de Corintios 12, 20 y 21, dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Nosotros, hermanos, todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo somos necesarios, absolutamente todos. Y tenemos que aceptarnos todos los unos a los otros, ¿ok? Ahora, hay algunos que causan divisiones y Pablo hace una advertencia contra esos. Los que no causan divisiones, los que no causamos divisiones, debemos de echar para adelante, como decimos, de ir juntos a pesar de las diferencias que podamos tener. Pero Pablo dice algo como: les imploro, les animo, incluso hasta podría decirle les exijo que se fijen. Esa palabra fijar, que se fijen, es la palabra en griego skopeo, y significa apuntar a, espiar, considerar, mirar como un guardia. ¿Han entrado al supermercado? Y el guardia de seguridad del supermercado se va detrás de ustedes caminando. Ustedes lo sienten, ¿verdad? Se nota que está ahí. Bueno, es eso. Esa palabra, que se fijen, también significa mirar fijamente, con los ojos bien abiertos. ¿En quiénes? ¿A quiénes es a los que hay que espiar, considerar, mirar como un guarda, mirar fijamente, con los ojos bien abiertos? Bueno, a los que dice el verso 17 de Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. En estos es en los que hay que fijarse, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Primero vamos a fijarnos en ellos. La palabra división significa partir en dos, desunir, causar controversia, revuelta, disturbios, trifulcas, rebelión, sedición,
motín, levantamiento, rebelión, contienda, discusión, debate, disputa, pleitos, riñas. Y hermanos, aunque parezca mentira, aquí ha habido eso. Los pastores pueden dar fe de que eso ha sucedido acá. Y en 10 años han tenido que lidiar con ese tipo de cosas. También dice tropiezos, y la palabra tropiezo significa como poner una rama para trampa. La palabra tropiezos también es una causa de desagrado o causa de pecado. Es una ocasión de tropiezo, una ocasión para caída o para hacer caer. Es hacer caer a alguien a propósito. Es ponerle una trampa para que el otro se caiga. No debemos hacer ese tipo de cosas entre nosotros. Ahora, dice que hay algunos que lo andan haciendo. Y que ese tipo de personas, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de la doctrina, que es en contra de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo y de su palabra. A estos sí, de esos tenemos que apartarnos. Ahora, ¿qué nos dice Tito 3 del 9 al 11? Tito 3 del 9 al 11. Acompáñeme a la carta a Tito. Tito está después de 1 y 2 de Timoteo. Tito capítulo 3 versículos del 9 al 11. Dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Cuándo hay que desecharlo? Después de una y otra amonestación. ¿Por qué? Porque ha causado divisiones, entonces hay que tolerarlo un poco, hay que hablar con él, hay que darle un seguimiento, hay que llevarlo, y si después de mucho trabajo con la persona no quiere hacer caso y sigue lo mismo, entonces lo desechamos. ¿Por qué? Porque anda hablando de cuestiones necias y peleándose y discutiendo acerca de cosas que son vanas y que no tienen provecho. Entonces lo que hace es perder el tiempo y enredar a la gente. Ahora, nos adelantamos a Judas, la carta a Judas. La carta a Judas está allá al puro final de la Biblia, antitos de Apocalipsis. Está primera, segunda, tercera de Juan y después sigue la carta a Judas. La carta a Judas solo tiene un capítulo. Entonces vamos a leer los versículos del 17 al 19. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ya habían hablado de ellos. Entonces, este tipo de personas también hay en la iglesia. De este tipo de personas nos vamos a encontrar nosotros en la iglesia. Pero tenemos que fijarnos muy bien en ellos, tener los ojos bien abiertos. Nosotros no podemos ser ingenuos, hermanos. Tenemos que estar pilas, tenemos que estar con las pilas puestas, tenemos que estar atentos. Amén. Y también usted puede leer el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Allá habla de falsos profetas y falsos maestros. ¿Verdad? Que estos se van a introducir encubiertamente con herejías destructoras y que también negarán al Señor que los rescató. Seguirán sus propias ideas y que ellos lo que buscan es hacer mercadería del evangelio, de las personas, con palabras fingidas, ¿verdad? Y que Dios los va a destruir, Si usted tiene tiempo en su casa más tarde, luego, porque son 22 versículos, usted lo puede leer en su casa para no abarcar mucho tiempo por acá. Estos son las personas que andan causando divisiones con cosas que no tienen sentido, como por ejemplo
el guardar el sábado, el comer cerdo o no comerlo, las mujeres que usen anaguas o que usen pantalones. Ya vimos que el que guarda un sábado, que el que guarda un día para el Señor lo hace, y el que no lo guarda para el Señor no lo hace. Que el que come y no se siente mal, para el Señor come, y el que no come porque se siente mal, para el Señor no come, pero que cada uno esté convencido en su propia conciencia. Igualmente las enaguas o los pantalones. Ahora, debemos de vestir con pudor. No vamos a entrar con un short sumamente corto. No vamos a andar con enaguas sumamente ajustadas o minifaldas, por ejemplo. Las mujeres no van a andar así, ¿verdad? Los hombres no van a andar con pantalones muy ajustados, por ejemplo. Pero en realidad el vestir no le hace a usted más ni le hace menos. Pero sí debe haber pudor en eso. Por ejemplo, gente que dice, mira, yo no me pinto, las mujeres, porque es pecado. No, pintarse no es pecado. Ahora, no se exceda en la pintura. Hay otros que dicen, tengo un amigo que dice que él no ve fútbol, porque ver fútbol es pecado, porque eso es del mundo. Hay otros que dicen, mira, si usted no habla en lenguas, usted no es de Dios, usted todavía no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Hay otros que dicen, mira, es que usted no declara, usted no decreta, usted no tiene visión del reino. Entonces usted no está en el reino de Dios. No, es que el reino de Dios es en el cielo, no es aquí en la tierra. Dios no me llama a mí a meterme en política para establecer el reino de Él acá en la tierra, y eso es lo que andan buscando ustedes, ¿verdad? Hay otros que dicen, es que usted no se sujeta al apóstol, usted no se sujeta al profeta. Pero hermanos, son apóstoles y profetas fraudulentos que lo que andan es detrás del dinero de las personas. Yo, una persona así, no me voy a sujetar. Hombres que solo piensan en dinero o en los deleites. Por allá otros dicen, es que ustedes no adoran a María, ustedes no le obedecen al Papa, por ejemplo. Bueno, hermanos, estos son los que causan divisiones. Y podemos dar muchos ejemplos más, pero no vamos a quedarnos ahí. Vamos al verso 18 de Romanos 16. Nos devolvemos a Romanos, capítulo 16, verso 18. Y dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La palabra vientres ahí es cavidad vacía, vanidad, los intereses de su propio corazón. Y tienen mucha labia, sí, elocuencia, parla, tienen facilidad de palabras. Y con sus halagos, sus elogios, su adulación, su aplauso, incluso engañan. ¿A quiénes engañan? Los corazones de los ingenuos, de los inocentes, los que no sospechan, los que andan como dormidos, los que tienen falta de malicia, los incautos. Eso también se puede traducir como bobos o tontos. Verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto se da porque estos rebeldes notan la obediencia al Señor Jesucristo que ustedes tienen. Es por eso, porque los ven a ustedes caminar muy bien en Cristo. Entonces ellos se rebelan y están en contra. Ahora, dice Pablo, quiero que tengan mucha malicia para el bien, pero no lo usen para el mal. Esa malicia no la usemos para el mal. Para lo malo, ¿qué nos aconseja Pablo? Que seamos inocentes. Verso 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y los pies del cuerpo de Cristo están en la iglesia. Entonces es la iglesia la que va a aplastar en breve a Satanás. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ok. Pablo nos aconseja aquí, aguanten un poco más. Dios hará lo que prometió contra Satanás muy pronto. Ustedes sean consolados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
mientras tanto, mientras estén en este mundo. Sean consolados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Descansen en Cristo Jesús. Él está con ustedes. ¿Se acuerda del pasaje que leía el pastor la semana pasada en Mateo 28:20? Mateo 28:20. Para no decirla mal, vamos a buscarla. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Él está con nosotros. Eso es una promesa para nosotros. Y confiamos en Él y creemos en esa promesa. Y sabemos que Él está con nosotros. Amén. Y por último, el penúltimo más bien de los puntos que vamos a ver es el saludo de los hermanos en Cristo. Ya vimos los saludos a los hermanos en Cristo, ahora los saludos de los hermanos en Cristo. Y eso está en el capítulo 16, los versículos del 21 al 24. Acá rescatamos la humildad del apóstol Pablo. Y esta se refleja en una acción sencilla, hermanos, pero de mucho valor. Pablo deja que sus colaboradores y compañeros saluden a los otros hermanos en las otras iglesias. Una persona orgullosa no va a permitir eso. Una persona orgullosa se lleva todo el mérito y no permite que otros sean nombrados, ni que aparezcan o sean reconocidos. Pablo está seguro y convencido que la iglesia es de Cristo y que todos nosotros somos menos que siervos inútiles. Por el conocimiento que Pablo tiene de Cristo, es que él no tiene ningún problema en mencionar a quienes participan en la obra del Señor. Eso se llama madurez y nosotros debemos de ser iguales. Nosotros no podemos ponernos a pelear de que es que la hermana hace esto y que el otro hermano hace el otro y que aquí el que se ve es fulano y el que no se ve es sutano. No. ¿Recuerdan el sábado que fueron las hermanas a hacer una labor de evangelismo en la parte espiritual? También fueron en la parte de ayuda psicológica, otra hermana. También fueron en la parte, otros hermanos que fueron fueron con algunos médicos a llevar la parte de medicina, y todos juntos hicieron su labor. Y después, cuando vinieron el sábado, en el culto del sábado, el pastor mencionó el trabajo de ellas y les reconoció. ¿Por qué? Porque eso hace una persona madura. Reconoce al que trabaja y a la que trabaja. Y eso nos llena a nosotros de mucho gozo de que nosotros estamos haciendo las cosas como Dios manda. Como Dios manda, hermanos. Y así es como debe ser. Dice el versículo 21 de Romanos 16. Os saludan Timoteo, amado de Dios. Significa Timoteo, amado de Dios. Mi colaborador. Y Lucio. Lucio significa el que ilumina. Jasón, que significa cura, pero no como un curita, como un sacerdote. No, sino cura de sanidad, ¿verdad? Y Sosípater. Sosípater significa padre seguro. Mis parientes. Aquí los parientes tampoco son de sangre, sino compatriotas de él. Entonces, os saludan, voy a decirlos como significan los nombres. Os saludan, amado de Dios, el iluminado, el que cura y sana, y el padre seguro. Qué bonito tener hermanos así, que sean amados de Dios, que iluminen, que sanen y curen, y que sean padres seguros para nosotros. Qué bendición de tener hermanos y hermanas así. Verso 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. El apóstol Pablo no tiene ningún reparo en reconocer que el que escribió la carta fue Tercio. Pablo tenía secretarios y en algunos casos eran los secretarios los que escribían, y en otros casos, como en Gálatas, el que escribe es él. Ahí es cuando dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
¿verdad? Y no tiene ningún reparo en reconocer que es Tercio el que escribe. Ahora, ¿por qué es Tercio el que escribe esta carta? Romanos fue escrita en Corinto durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y fue escrita en un dialecto del idioma griego, que era el llamado griego tolemaico, que era el dialecto que usaban los juristas y abogados. Es muy probable que este hombre Tercio fuera un erudito en ese idioma. Entonces Pablo permite que sea el que escriba para darle más énfasis a todo lo que tiene que ver con la ley y con la gracia. Esto lo hace así el apóstol Pablo porque ahí habla mucho acerca de la ley. Amén. Cosas que ya vimos nosotros en los primeros capítulos de esta carta. Verso 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto. Erasto significa amado, y es él el tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. Vemos en Hechos 19, 21 y 22 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Aquí vemos cómo Pablo envió a Timoteo y a Erasto, ¿verdad? En el capítulo de Hechos 20, versículo 4 dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Aquí vemos a Segundo. Tercio, fue el que escribió la carta. Y el hermano cuarto aparece en este versículo. Segundo, tercero y cuarto, porque el primero es Jesucristo. Y también aparece Gayo de Derbe, ahí está Gayo, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ahí vemos cómo Pablo siempre los pasa mencionando y los menciona por nombre, y él no tiene ningún reparo en esto, hermanos. Hay que darle honra a quien honra merece, en la parte de que trabajan para el Señor. Y este Gayo es el mismo que aparece en la tercera carta del apóstol Juan, en la tercera de Juan, cuando Juan menciona en el versículo 1 y 2 que dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, no solamente Pablo le dice amado, el apóstol Juan también. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan en la obra del Señor y son amados, somos llamados a ser amados los unos a los otros cuando trabajamos para Cristo. En los versículos de Romanos 16, vuelva a Romanos 16, y fíjese por un momento, en los capítulos 5 habla de amado mío. En el capítulo 8 habla de amado mío. En el capítulo 9 habla de amado mío. En el capítulo 12 habla de amada Pérsida. Amados y amadas, mujeres y hombres, hay en la iglesia, muchas formas de amar. Y Pablo le llama amados y amadas. Y no solo los llama así, sino que realmente, por lo que Pablo hace por ellos, les demuestra que los ama. Hermano, no se trata solamente de decirle: amado hermano Pablo, amado hermano pastor, amada hermana Yajaira. No. Es decirles, pero también es amarlas con los hechos. Amada hermana Isabel, sigo orando por la situación en la que usted se encuentra.
Amada hermana Luzmilda, doy gracias a Dios por su cumpleaños. Amada hermana Elsie, doy gracias a Dios por su vida y por su familia. Ah, qué diferente. Y cuando la hermana se acerca a mí y me dice, hermano, usted podría orar por un amigo mío porque esto y esto y esto. Claro, hermana, con mucho gusto, vamos a estar orando. Y dentro de un tiempo vamos a estar preguntándole a ella cómo ha seguido la situación con ese hermano, por la situación en la que se encuentra, cómo ha seguido Isabel con la situación en la que se encuentra, cómo está Yajaira en su relación, en relación con la situación en que está pasando y cómo se encuentra. Y así sucesivamente, la hermana Luzmilda, cómo está de salud, ya cumplió bastantes años, 86 para ser exactos. Y ver el rostro y la carita de felicidad que ella despliega cuando la vemos y los abrazos que nos damos, hermanos, eso es de mucho gozo, pero no es nada más decirle te amo. Y cuando estén en una necesidad, hey, si te vi ni me acuerdo. No, no, hermanos, no. Pablo les demuestra que los ama llevándoles el evangelio y dándoles seguimiento para que no se aparten y perseveren. Esa es la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, decía el pastor en la prédica del sábado pasado. Y también lo mejor que podemos hacer nosotros por nuestros hermanos. Sin embargo, no es lo único, ¿verdad? Y termina diciendo el verso 24 en ese texto: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y de ahí pasamos al último punto, ahora sí, que es la bendición final. La bendición final es la que está en los versículos del 25 al 27. Los leemos y dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El apóstol Pablo termina esta carta como termina todas sus cartas, dándole la gloria y la honra a Dios. Y menciona que es Él, el Dios de Israel. Que quede claro, el Dios que se reveló al hombre de tiempos antiguos, que se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Dios que se ha dado a conocer por las escrituras y por los profetas. Y que fue como Él quiso manifestarse, para que tuviéramos fe en Él, que mediante la fe que viene por el evangelio que predica Pablo. Aquí Pablo dice por mi evangelio, no es que sea un evangelio de Pablo, sino que fue el evangelio que se le entregó a Pablo para que fuera dado a conocer a todas las personas. Y ese evangelio fue un misterio antes, pero ahora ya ha sido revelado, ya fue sacado a la luz, ya no está oculto. Para eso es que se manifestó el misterio que se había tenido oculto desde tiempos antiguos, y que nosotros creemos y que debemos de llevar a otros hacia la luz de Jesucristo. Y esta gloria es al único y sabio Dios mediante Jesucristo. Amén. La devoción que tenía el apóstol Pablo, hermanos, la devoción que tenían estos hermanos como Timoteo, Gallo, Cuarto, Epeneto, Andrónico, Junias, Amplias, Urbano, Staquis, Apeles, Trifena y Trifosa, Herodión, Rufo y otros, Asíncrito, Flegonte y todos estos hermanos. Wow, es la misma devoción que debemos de tener nosotros como cristianos hoy. Por favor, póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Gracias, Señor, infinitas por tu bondad, por tu misericordia, por ser tú nuestro Padre, al Dios del cielo,
a Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Al único y sabio Dios, Señor, reconocemos como nuestro Padre y a ti oramos en esta noche, dándote gracias por la bendición que nos permite, Señor, primero de la vida, el milagro de la vida, Señor. Gracias por el regalo de la salvación que por Jesucristo tú nos diste. Gracias, Señor, porque por su sangre nuestros pecados fueron lavados, pagados y perdonados, todos, Señor, y cada uno de ellos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que vive y habita en nosotros hoy para guiarnos hacia toda verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, que a través de ella es la que nos guía, el Espíritu Santo, a través de la santidad que debemos de vivir de ahora en adelante, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, en esta congregación, Señor. Gracias por los pastores, Señor, que ellos velan por nosotros cada día, Señor. Gracias, Padre, porque esto nos enseña, Señor, a seguir madurando. Sé que tienes cosas grandes para esta congregación en este humilde lugar, Señor, acá en Ticobloc, en el Carmen de Guadalupe, Señor. Gracias porque entendemos y sabemos, Señor, y estamos seguros que tú tienes propósitos grandes y poderosos para que nosotros podamos brillar en medio de las tinieblas de pecado que hay en este lugar, oh Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, congregados en esta noche, en este lugar, Señor. Y gracias por el convencimiento que a través de tu Santo Espíritu estás trayendo a cada uno de nosotros, Señor, para poner nuestros dones y talentos al servicio de la Iglesia de Cristo, para servirte a ti, Señor. Gracias por la paz, la paciencia, Señor, y la tolerancia que entre nosotros nos tenemos. Dios, ayúdanos a crecer en fe, Señor, y a crecer en amor. Que nos podamos ver, Señor, a los demás como superiores a nosotros mismos, dice tu palabra, Señor. Que no pongamos nuestros propios intereses antes que el interés propio tuyo, bendito Dios, que es tu palabra, el Evangelio de Jesucristo. Y que podamos, Señor, a tolerarnos y sobrellevarnos los unos a los otros en amor, en ese amor sincero, en ese amor de verdad, en ese amor ágape, que es el amor que hay en ti, oh Dios, puesto en nosotros para que lo pongamos en práctica y en prueba, Dios. Te doy gracias, Señor, porque nos permites llegar al final de esta serie, Señor, del capítulo 16, en el libro de los Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que todo lo que aprendimos acá lo podamos poner en práctica y empecemos nosotros también a llevarles a otros, Señor, este conocimiento. Los estudiosos, los eruditos, Señor, llaman a esta carta como la columna vertebral, el fundamento principal, Señor, del cristiano. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en lo que hemos creído, Señor. Y que toda la gloria, la honra, el poder, la majestad, el señorío, la sabiduría, Señor, sean para ti, oh bendito Dios. Todo esto te lo pedimos y te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.